forraje de buena calidad, ¿sí? Como es sabido, los microorganismos fermentan ese alimento y producen grandes cantidades de ácidos grasos volátiles a nivel del rumen. Y pregunta, ¿por qué son importantes los ácidos grasos volátiles para este rumiante? Brinda energía. ¿Saben cuáles son esos ácidos grasos volátiles? Correcto, son tres los principales. Hay muchos, hay varios en realidad, pero los tres que se producen digamos, en mayor proporción vendrían a ser el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. ¿Sí? Son los principales y es lo que vamos a ver el día de hoy, cuál es su importancia. Tienen aquí la respuesta que ya ustedes nos han dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los ácidos grasos volátiles en bovinos? Principal fuente de energía. Ahí no hay ninguna duda. Entonces sabemos que el alimento que ingresa hacia el rumen va a sufrir de fermentación microbiana. Se forman estos ácidos grasos volátiles que se pueden formar a partir de los carbohidratos principalmente, pero también a partir de las proteínas y también de los lípidos. Entonces, una vez que se forman estos ácidos grasos volátiles, pueden absorberse a nivel de las papilas ruminales y pasan hacia la sangre. Y en la sangre van a llegar hasta el hígado, donde van a formar glucosa. Finalmente forman glucosa, pero ya a nivel del hígado del rumiante. ¿Sí? También vamos a explicar eso el día de hoy. El resultado del aprendizaje es que al finalizar ustedes van a comprender cómo se va desarrollando y funcionando el estómago del rumiante, las características del sistema ruminal, la motilidad del retículo ruminal y analizarán con detalle los procesos de fermentación microbiana en estas especies. Este es el contenido de lo que vamos a ver hoy. Muy bien, entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que en estos animales rumiantes, cuando nacen, prácticamente no nacen como rumiantes. ¿Por qué? Porque el estómago que se llama el estómago verdadero o glandular, es el que tiene mayor preponderancia, es el que está desarrollado, tiene una digestión enzimática, ¿sí? Como un monocavitario, por el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque es alimentación a base de la leche materna, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que sí va a haber un desarrollo, ¿no? de estas cavidades, pero aquí el que es funcional en esta primera etapa, al momento del nacimiento, es el abomazo. Quiere decir que la leche llega a través del esófago y no pasa por el rumen, ni por el retículo, ni por el omazo, sino que pasa directamente hacia el abomazo. ¿Mediante qué estructura anatómica? ¿Cómo se llama esa estructura anatómica? En la cual la leche pasa desde el esófago hasta el abomazo. ¿Cómo? Canal de leche. ¿Cómo? Canal de la leche. Tiene ese nombre, pero digamos que ese es un término muy, a lo mejor, comercial. Sí, no tanto médico. ¿Cómo se denominaba por anatomía? La gotera esofágica o surco esofágico, como tiene su nombre. A través de esa gotera esofágica es que pasa la leche desde el esófago hacia el abomazo. Y vean aquí cómo el abomazo es el que tiene el mayor porcentaje en cuanto a volumen, si lo comparamos con el rumen, con el omazo o con el retículo. Pero llega un momento en que, no sé si alguno de ustedes se dedica a la ganadería, pero llega un momento en que el ternero va a seguir consumiendo la leche materna, pero ustedes ya comienzan a introducirle otro tipo de alimentos. Comienzan a darle heno, comienzan a darle granos, entonces eso permite que vaya desarrollándose, ¿sí? El rumen. Va a ir desarrollándose, va a ir desarrollando también estos microorganismos. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los terneros son juguetones, son curiosos, comienzan a lamer las cercas, ¿no? La madera de
cualquier objeto, entonces eso también permite que vayan desarrollando una microbiota, ya sabemos, especial al nivel del rumen, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, o el pasar de los meses, de acuerdo al manejo, algunos lo hacen a los 3 meses, otros a los 4 meses, otros a los 5 o 6 meses, el destete. Entonces, en ese caso, cuando llega el destete, ya la alimentación es básicamente fibras, granos, ¿no? Concentrados. Por lo tanto, aquí el rumen es el que adquiere mayor volumen, ¿sí? Si lo comparamos con el abomazo, que en un inicio era el que tenía, digamos, la función principal, ahora no. Su digestión se vuelve totalmente de tipo fermentativa. Y aquí nos muestra un comparativo en un estudio que se hizo de acuerdo al tipo de alimentación, cómo se va desarrollando el rumen. Ustedes saben que en el caso de la mucosa del rumen necesita de esas papilas ruminales para que estos ácidos grasos volátiles que se han formado puedan ser absorbidos, ¿sí? Entonces tiene que haber un buen desarrollo de estas papilas. Y lo que podemos ver es que en el caso, bueno, son 3 casos, ¿no? El primer caso es ese animal ternero solamente ha sido alimentado con leche. El segundo con leche y granos. Y el tercero con leche y hielo, ¿no? Un poco más de fibra. Y lo que se pudo ver es un estudio, entonces se imaginarán que se tuvo que sacrificar a estos 3 terneros para poder ver cómo se da ese desarrollo. Y se puede ver que en el primer caso, en el cual han sido, digamos, para ese estudio sacrificados a las 6 semanas de edad, como pueden ver, no hay desarrollo del rumen. ¿Por qué? Porque no le han introducido otro tipo de alimentación, exclusivamente ha sido amamantado, solamente leche materna. Entonces lo que se puede ver aquí es que no hay un desarrollo de lo que vendría a ser el rumen, de esas papilas. Ahora, en el caso de ese ternero que fue alimentado con leche y con granos, hay un desarrollo interesante, ¿no? Mucho más desarrollado, que es lo ideal, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue a la edad adulta pueda generar esa absorción de ácidos grasos volátiles de la mejor manera posible. Ahora, en el caso del ternero que fue alimentado con leche y hielo, hay un desarrollo parcial. Obviamente no es como en el segundo caso, pero tampoco es como en el primero. Entonces, aquí vamos a ver que hay un desarrollo parcial, ¿sí? Totalmente parcial, lo cual hace que sea moderada a la hora de que sea adulto para facilitar esa absorción de ácidos grasos volátiles. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en edades tempranas, ¿sí? Se les tiene que administrar ya su leche, ¿no? Durante los primeros días, pero luego tenemos que empezar a introducir granos, pero también heno. Ambos son ideales. De todas maneras, tenemos que darles granos, ¿no? Maíz, sorgo, avena, ¿no? Son algunos granos que se les administran. Entonces, esto permite que tenga un buen desarrollo. Y lógicamente, también administrarle heno. Entonces, por eso les digo que lo ideal es que se incluya granos y heno. Eso es lo ideal. Ahora, aquí tenemos estas cuatro cavidades. En el primer caso tenemos lo que vendría a ser el rumen, donde podemos ver los diferentes tipos de papilas ruminales, ¿sí? En este caso vemos al retículo, que tiene esta famosa forma de celdillas, ¿no? Como si fuese un canal de abejas, y ustedes saben que elementos grandes, groseros, normalmente quedan atrapados aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan seguir procesos digestivos fermentativos a nivel del rumen. Esa es la idea. Ahora también es importante este retículo con estas características, porque a veces hay animales que están en pastoreo, ¿no? Y muchas veces ya los van a acercar y al momento de hacer la cerca se olvidan de clavos, se olvidan de tornillos, se olvidan de alambres y el animal lo puede consumir. Y al momento de consumirle queda atrapado aquí. Seguramente van a ver más adelante en otros cursos, tal vez en clínicas rumiantes, que
cuando ocurre eso, ¿sí? Normalmente se extraen estos cuerpos extraños metálicos con una especie de, es como una cápsula de imán que se introduce y eso va a ir sacando, lo saca. Siempre con cuidado porque ustedes saben que puede terminar lesionando el esófago también. Entonces, ustedes van a aprender seguramente la técnica. Particularmente nunca lo he visto. Sé lo que me contaron mis profesores o que comentan algunos colegas, pero no, nunca lo he hecho. ¿Sí? Y también el problema está cuando esto se complica. ¿En qué sentido? Que tengan en cuenta que estamos hablando de clavos, tornillos, alambres, ¿no? Que son elementos puntiagudos y cortantes incluso. Entonces, perforan el retículo y pueden generar una patología que es una reticuloperitonitis, que seguramente la van a ver también en clínica. Ahora, este cuadrito de acá nos muestra lo que vendría a ser el omaso. ¿Cuál es la importancia del omaso? Que se encarga de permitir la absorción de agua y de algunos electrolitos. Y luego el contenido va a seguir hasta la última cavidad, que vendría a ser el abomaso. En este caso ya sabemos, actúa como un estómago glandular, es decir, tiene ácido clorhídrico, tiene pepsina. ¿Sí? Entonces quiere decir, en el caso de la digestión en los rumiantes, lo principal va a ocurrir aquí, a nivel del rumen, porque es una digestión fermentativa, aproximadamente un 90-95%. Pero ustedes, por ejemplo, y lo vamos a ver hoy día, es de que algunos microorganismos pueden producir proteína y esa proteína va a continuar por el retículo, por el omaso, hasta llegar al abomaso. Entonces aquí en el abomaso, cuando llega esa proteína formada, va a ser degradada. ¿Por quién? Por la pepsina. Y continúa hasta el intestino. Y va a ocurrir lo mismo que ya hemos visto la semana pasada, cuando hemos hablado del intestino. También puede ocurrir, y se llaman carbohidratos, lípidos o proteínas bypass, se llama. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no toda la proteína que ustedes le dan al animal va a ser degradada, sino que va a pasar directamente, ¿no? Por las diferentes cavidades hasta llegar a la bombas. ¿Qué es minoría? Sí, es minoría, pero igual ocurre. ¿Ok? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Y, a ver, en este gráfico nos muestra digamos, la proporción que hay en estas 4 cavidades. Vean, el rumen siempre es la de mayor tamaño, ocupa el 80% de los bovinos, ¿no? Y puede albergar entre 80 a 200 litros de contenido. En el caso de lo que vendría a ser el omaso, el bovino, representa un 8-7%, el retículo un 5%, ¿no? Y lo que vendría a ser el abomaso, vean, 7-8%. Muy diferente a lo que ocurría cuando era en una etapa del torneo. Entonces aquí el rumen es el que tiene la principal función. Ahora, de acuerdo a la alimentación, se va a generar una estratificación. Una estratificación que se va a dividir en 4 zonas, en 4 áreas o 4 fases, de acuerdo al libro que ustedes leen. En la parte dorsal se conoce como la cúpula de gas o zona gaseosa. Ustedes saben que con esta fermentación, así como se generan ácidos grasos volátiles, también se generan gases, ¿no? CO2, metano, ¿no? Entre otros. Entonces se acumulan estos gases aquí en esta porción superior. A continuación viene la zona sólida. En esta zona sólida lo que vamos a ver es que se encuentran partículas de gran tamaño. Normalmente el alimento que recién ha sido ingerido. ¿Sí? Pastos largos, los granos, todo lo vamos a encontrar a ese nivel. Y en la tercera zona encontramos la zona que se llama semisólida o semilíquida, o también conocida como zona lodosa o zona fangosa, porque semeja a un fango, ¿no? Al lodo. Aquí hay una mezcla, ¿no? De partículas pequeñas sólidas con líquido, ¿sí? Y es aquí
en esta tercera capa donde se realiza la mayor parte de la fermentación por parte de la actividad de los microorganismos, que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos. ¿Sí? Es aquí donde se lleva la mayor actividad. Y luego, la última capa vendría a ser la zona líquida, que cae en ventral. Entonces, por la densidad específica, es que se va acomodando. Y es importante que se mantenga esta estratificación. Porque en el caso de los gases, si se mezcla con todas las demás zonas, forma una especie de espuma que puede terminar ahogando al animal. ¿Por qué? Porque comienza a copar lo que vendría a ser el cardias. Entonces es importante que se mantenga en esta zona dorsal, en esa cúpula, y vamos a ver que hay unos movimientos a nivel del rumen, que vamos a ver en un ratito más, que permiten que finalmente este gas pueda escapar. Es decir, va a haber un movimiento de atrás hacia adelante. Entonces, todo el gas sale. Ahora, adicionalmente a estas 4 zonas, vamos a encontrar 2 zonas aparte. La zona de expulsión o zona de eyección y la zona de escape potencial, que está en ventral. La zona de expulsión es la zona que se va a encargar de permitir el paso del contenido del rumen para que pase hacia el esófago y pueda llegar finalmente a la cavidad oral. ¿Para qué? Para que vuelva a remasticarla, resalivarla, generando lo que vendría a ser la rumia. Y en la zona de escape potencial se encuentra en ventral, se encuentra en el retículo, y es importante para el paso del contenido desde el retículo hasta el omaso. Zona de escape potencial. ¿Sí? Es importante para el paso de esas partículas desde el retículo hacia el omaso. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuestras 4 zonas y las 2 zonas aparte que ya sabemos para qué sirven. ¿Okay? Muy bien. ¿Queda claro esta estratificación? ¿Sí? Ahora tenemos lo que vendría a ser la ruminación o rumiación. Es un proceso fisiológico vital en el caso de los rumiantes. Hay un centro de la rumia, ¿sí? Donde se encuentran los centros vitales a nivel de la médula oblonga, como ustedes saben, o punto raquídeo, que se va a regir como es un centro integrador a través de reflejos, principalmente reflejos vagos vagales, que son los que van a determinar que se genere este proceso de la rumia. Ahora, también vamos a tener dentro de la rumiación procesos de reflejo, por ejemplo, reflejos de salivación, que haya mayor salivación para que este contenido que llegó a la boca pueda ser reinsalivado. Ustedes ya saben cómo se da esa salivación porque ya hemos hablado de glándulas salivales. Entonces, es un proceso fisiológico, dura en promedio 8 horas por día. Pueden encontrar algunos libros que nos hablan de 8, 9, 10, 11 horas. Pero el promedio mundial es de 8 horas por día. Y esto se divide en unas 30 veces por día, aproximadamente. Y se inicia aproximadamente 30 minutos después de la ingesta del alimento. Puede durar un poquito más, entre 30 a 60 minutos, pero está dentro de ese tiempo, ¿sí? ¿Qué se busca con este proceso de rumiación? Que se trituren grandes partículas. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de contacto. Entonces el contenido regresa a la cavidad bucal para que pueda ser remasticada, resalivada, regresar otra vez al rumen. ¿Para qué? Para que los microorganismos puedan actuar sobre esto, ¿no? Y generar esa fermentación que es la que se está esperando, ¿no? Se activan receptores mecánicos bucales, ya sabemos por qué, porque va a producir mayor cantidad de saliva, de todas maneras. ¿Sí? Vean que la rumia se induce mediante estímulos de receptores a nivel del omaso y sobre todo a nivel del rumen. Hay unas zonas que se llaman zonas reflexógenas que actúan como receptores. Ahí hay una gran cantidad de mecanorreceptores, quimiorreceptores, sobre todo mecanorreceptores, que son los que captan la presencia de ese contenido. Entonces se envía a través de vías aferentes del nervio vago hacia el centro de la rumia
y regresa la respuesta por el nervio vago, pero en su rama deferente. Entonces genera que se puedan formar estos movimientos que van a permitir que el contenido pueda pasar desde el rumen hasta la boca. ¿Sí? Ahora, ¿se puede generar pseudorrumia? Sí. ¿Qué es pseudorrumia? Como su nombre lo indica, es como una falsa ruminación. Es decir, no, en realidad no hay un contenido que haya llegado a la boca y el animal hace como si estuviese rumiando, ¿no? El famoso como si estuviese masticando chicle, ¿no? Para que se pueda entender. Entonces, ¿qué ocurre? Que está produciendo saliva en exceso, que ya no la necesita, no está triturando ningún alimento, ninguna fibra, ninguna partícula de gran tamaño, entonces es un trabajo por gusto. Y esto a lo largo conlleva a que sí pueda generar patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera problemas digestivos, en el sentido que al final los microorganismos no van a poder actuar sobre el alimento. ¿Por qué? Porque está realizando una falsa ruminación. Y esta falsa ruminación también se puede generar por el tipo de alimento. Por ejemplo, si tenemos un rumiante adulto al cual solamente se le da concentrados, es muy probable que genere una falsa ruminación, es decir, una pseudo rumia. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que los concentrados son mucho más fáciles de digerir, a diferencia de la fibra vegetal. Es mucho más lento el proceso. Entonces, es preferible darle una dieta rica en fibra, en heno, en pastos, lógicamente con sus concentrados, con sus granos, pero equilibrar, ¿sí? Porque si son solamente concentrados, como les digo, es muy probable que su paciente genere pseudorrumia. Ahora, hay un ciclo de la rumia que se va a dar en 3 fases. La primera fase es la fase de regurgitación, es decir, que el contenido va a generar que pase hasta la cavidad bucal. Y a la cavidad bucal da paso a la segunda fase, que es la fase de remasticación y resalivación. Es decir, va a haber una mayor ruptura del alimento a través de lo que viene a ser la dentición, ¿no? Está masticando. Realiza movimientos que se conocen como movimientos de dilución, es decir, movimientos de lateralidad de los maxilares, el famoso comiendo chicle otra vez, ¿sí? Son movimientos de dilución. Y finalmente, cuando ya ha habido una buena ruptura, una buena resalivación, entonces tenemos la tercera fase, que es la fase de redeglución. Y ese bolo que está siendo redeglutido se conoce como bolo merícico. ¿Sí? Bolo merícico. Entonces, vean que en este ciclo de la rumia, cada ciclo, ¿sí? Cada momento de la rumia comienza con la llegada de ese bolo que ha sido regurgitado. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay una contracción trifásica. Una trifásica a nivel del retículo, que vamos a explicarlo en un momento, porque a nivel del retículo hay movimientos bifásicos y trifásicos. Y el trifásico es el que permite que se pueda dar este proceso de la rumia. Entonces, lo que vamos a ver es que a través de estas zonas reflexógenas también, otra vez, reflejos vagos navales, hace que se relajen cardias y se genere una inspiración profunda con la finalidad de que se genere un efecto de succión, junto con, lógicamente, movimientos peristálticos inversos. Es decir, hay una antiperistalsis. ¿Para qué? Para que el contenido pueda ir desde el rumen hacia arriba o hacia adelante, hacia la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces se genera un efecto de succión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que una presión negativa, ¿no? Que ya sabemos que existe en la zona torácica del esófago, aumenta. Entonces, eso es lo que genera ese efecto de succión. Entonces, el contenido pasa a través del esófago. Y este ciclo de la rumia dura
pocos minutos, son movimientos rítmicos, son movimientos de dilución, como ya hemos hablado, ¿no? Pausas entre cada proceso que dura unas 50 veces, 5 a 10 segundos. Son pausas muy pequeñas que a veces incluso pasan desapercibidas. Entonces, esto permite que se pueda generar una buena remasticación, reinsalivación y posteriormente redelución. Ahora, pueden haber elementos que interrumpan, que impidan un buen proceso de la rumia. Por eso, nosotros sabemos que hay algunos parámetros fisiológicos que de hecho ya nosotros conocemos algunos y que hemos visto en clase, que son vitales. Sí, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Temperatura, los dos primeros los hemos visto en clase. La temperatura también cuando hemos hablado de feedbacks negativos, pero además de los rumiantes tenemos la frecuencia ruminal. Frecuencia ruminal que va a variar, por ejemplo, en bovinos suelen ser 7 ruminaciones por minuto. En ovejas suele estar en 7 y 8. Y en cabras está un poquito más. Está entre 9 a 10 ruminaciones por minuto. Es por eso que ustedes van a trabajar con rumiantes. Ustedes tienen que tomar esa frecuencia ruminal. ¿Dónde tomarían la frecuencia ruminal? Lado izquierdo, en la fosa del lijar. ¿Sí? ¿Cómo se puede percibir? Ojo, así como en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por minuto, aquí es cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces son 7 ruminaciones por cada 5 minutos. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden colocar el estetoscopio en la fosa del lijar, esperar 5 minutos y hacer el conteo. O incluso colocando la mano. La mano también se siente muy bien. Ya una vez que adquieren experiencia, ya ni siquiera van a necesitar el estetoscopio para sentir. Ahí juntándolos, pero en 5 minutos. ¿Okay? A diferencia de los otros. Entonces, esta frecuencia ruminal se puede ver alterada. ¿En qué casos? Dolor, fiebre, estrés. Ustedes saben, por ejemplo, que la adrenalina a nivel del tracto digestivo sabemos que tiende a relajar, tiende a inhibir. Entonces, en situaciones de estrés hay liberación de adrenalina. Entonces, la adrenalina lo que hace es inhibir esta frecuencia ruminal. Entonces, en esos 5 minutos no van a sentir 7, a lo mejor sienten 2, 3, 4, lo cual está por debajo de lo que se espera. No quiere decir que haya algún problema. Por eso se recomienda, ¿no? Siempre los establos estén en lugares tranquilos. Ustedes saben que hay algunos establos que incluso les ponen música, les ponen aire acondicionado en lugares que son con mucho calor. ¿Por qué? Porque esos animales necesitan tener, no me da la palabra, hay un curso que ustedes tienen con esa palabra. Bienestar animal. Necesitan ese bienestar animal. ¿Por qué? Porque si están estresados, imagínense que pongan un establo en plena Javier Prado, con esos tráficos de hora punta, ¿no? De esos claxones que se escucha cada rato. Va a generar un estrés. Entonces, se va a ver alterado el ciclo de la rumia. Si son vacas lecheras, esas vacas lecheras van a dejar de producir leche en buena cantidad. Hay una baja en la producción. Entonces, ¿qué se busca? Que ese establo esté en lugares alejados, si se puede, de Lima, ¿no? Hacia las periferias. ¿Sí? Entonces, vean cómo el estrés puede afectar no solamente el ciclo de la rumia, sino también la producción. Ahora, vean aquí, hay dos esquemas muy importantes. Les digo muy importantes porque suele haber preguntas de aquí. El cual nos muestra, voy a volver aquí a la computadora, en este primer caso está siendo alimentado por pastos y en el segundo por concentrados. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a un bovino que está siendo alimentado por pasturas de buena calidad? Seguramente más adelante ustedes van a tener cursos sobre pasturas, ¿no? Hay pasto elefante, pasto camerún, que son pastos gigantes que pueden llegar a los 2 metros,
y que es importante que se corten, no se les puede dar con esa longitud, sino que debemos de cortarlos, ¿no? Se corta normalmente en tres o cuatro. ¿Por qué? Porque si quedan largos con esos 2 metros, el animal lo va a ingerir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que dentro del rumen, claro, se va a trenzar. Es como que se enreda uno con otro. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber una buena regurgitación y los microorganismos no van a poder actuar sobre esto. Entonces, aquí lo que conviene es cortar, ¿no? En ciertos pedazos. 3 veces o 4 veces, lo que ustedes vean, ¿no? De acuerdo al tamaño que tengan. Entonces, ¿qué ocurre cuando alimentamos a este bovino, como vemos aquí, con pasturas? Entonces, vamos a ver. Una ingesta del alimento lenta, porque tiene que ir introduciéndolo poco a poco de la boca, lo cual va a estimular a mecanorreceptores. Mecanorreceptores que van a llevar la información, ¿no?, a través del trigémino, del facial, del glosofaringio, ¿hacia dónde? Hacia el centro de la salivación. Lo cual, vemos aquí, activa ese centro de salivación. Por lo tanto, la respuesta que nos dice que están siendo activados, vamos a tener una elevada producción de saliva. ¿Cuál era la importancia de la saliva en rumiantes? Y fosfatos, estas sustancias amortiguadoras, y que además se produce en gran cantidad. Habíamos dicho que en caso de bovinos, en el caso de los machos, puede llegar hasta 200 litros sin ningún problema por día. ¿Ok? Entonces, ese contenido va a pasar hacia el rumen. ¿Ok? Entonces, una vez que ese contenido alimenticio llega hacia el rumen, gran volumen a nivel del rumen, porque estamos hablando de cantidad, genera una buena estratificación de acuerdo a estas 4 zonas que nosotros hemos hablado, genera una buena distensión del retículo del rumen, por lo tanto vamos a tener esta estimulación de receptores, mecanorreceptores, quimioreceptores, en estas zonas reflexógenas que van a enviar la información hacia los centros gástricos y de la rumba. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Elevada actividad de la rumia, 8 horas en promedio, como habíamos dicho, ¿no? 8 a 11 horas por día, y una mayor motilidad, lo cual permite que haya una buena estratificación. ¿Ok? Ahora, ¿son importantes los microorganismos? Definitivamente sí, y va a depender mucho también del tipo de alimentación. Cuando se ingiere pasturas, vamos a tener principalmente actividad de microorganismos de tipo celulolíticos, que se alimentan de celulosa, degradan celulosa. Por lo tanto, tienen una fermentación un poco más lenta y la velocidad del paso de ese contenido es más lenta. Entonces, si sumamos buena salivación, buena motilidad, buena rumia, más una buena fermentación a través de estos microorganismos celulolíticos, entonces vamos a ver que el pH del contenido ruminal es prácticamente neutro. 6.5 a 7, que es lo ideal para que los microorganismos puedan seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, por aquí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En donde se está alimentando a base de concentrados. Encima podemos ver que son concentrados finamente picados. ¿Sí? Vamos a suponer que esa es su única alimentación. Entonces, lo que vamos a ver es que por el tipo de alimentación la ingesta es mucho más rápida, no le requiere ningún problema de poder ingerir, ¿no?, este concentrado. Por lo tanto, genera menor estimulación de mecanorreceptores, menor activación de los centros salivales, menor producción de saliva, entonces menos bicarbonato, menos fosfato. Y además genera un pequeño volumen. ¿Sí? Es menor el volumen si lo comparamos con las pasturas. Entonces, vamos a tener una mala estratificación. ¿Por qué? Porque al estar finamente picados y se van a ir mezclando con los líquidos, entonces lo que vamos a ver es que va a haber más zona fangosa. ¿Sí? No va a haber una buena estratificación de los sólidos, fangosa, líquido, no. Sino que va a generar una mala estratificación, por lo tanto vamos a tener menor distensión, menor
activación de mecanorreceptores y quimiorreceptores, por lo tanto, menor activación de los centros de la rumba y centros gástricos. Y como respuesta, ¿qué vamos a ver? Una motilidad muy débil, una motilidad muy baja. Y además, vamos a ver que la actividad de la rumia disminuye. Vean, 2 a 5 horas por día, lo cual ya comienza a generar una pseudorrumia. Ahora, ¿qué pasa con los microorganismos? Por el tipo de alimentación que son concentrados, los concentrados tienen muchos almidones. Entonces, la actividad principal de esos microorganismos va a ser de tipo amilolítica. Si es amilolítica, la fermentación es rápida, es mucho más rápida. Y por lo tanto, la velocidad de paso es rápida. Entonces, vamos a ver, sumemos los 3 puntos. Poca saliva con pocos buffers. Menor motilidad, pseudorrumia. Y además una fermentación muy rápida a cargo de estos microorganismos aminolíticos. ¿Qué va a ocurrir a nivel de rumen? Que el pH, ¿sí?, de este contenido ruminal va a ser algo más ácido, 5.5 a 6. Y si disminuye de 5.5, ya hablamos de acidosis. Y ahí sí, ya viene la complicación para el rumiante o el animal. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta. Ahora, ojo, eso no quiere decir que vamos a decir que los concentrados son malos. No, no son malos. Pero debe de ser balanceado. ¿Sí? ¿Cierto? Y ustedes verán, ¿no? Es que van, incluso aquí, si ven cómo alimentan a los animales, van a ver que les dan pastos, les dan heno, pero también les dan concentrados. Entonces es balanceado. Cierta hora uno, a otra hora al otro. Y de esa manera, mejor desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Okay. Entonces vamos a pasar a otro proceso fisiológico importante en los rumiantes, que es el eructo. El eructo, si ustedes se acercan, no están ahí con los rumiantes, se acercan al, bueno, no, hace tiempo no voy por ahí, no sé si hay vacas ahora, van a escuchar, ustedes escuchan y se están tirando sus chanchitos, ¿no? Siempre están eructando. Eso es normal, porque tengan en cuenta que esa fermentación genera gas, lo hemos visto. Entonces, ¿cómo se van a eliminar? Por medio del eructo. ¿Qué ocurre en este caso? Aquí también vamos a ver reflejos vagos vagales. Ese acúmulo de gas llega un momento en que genera una distensión en esa porción dorsal, en ese saco dorsal. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que se estimulan mecanorreceptores que van a enviar a través de reflejos vagos vagales la orden, ¿para qué? Para poder expulsar. Porque se puede abrir el cardias, ¿no? Se puede abrir y que finalmente el gas por antiperistalsis salga hacia el exterior. Pero ojo, normalmente lo que vamos a ver es que a nivel de la nasofaringe, incluso a nivel de la boca, se encuentra cerrado. ¿Esto qué conlleva? A que pueda generar una pequeña hiperventilación, porque tengan en cuenta que estos gases tienen CO2 y tienen metano. Y el CO2 es el que va a generar esa hiperventilación. Entonces expulsan el aire y gran parte otra vez de ese aire que está siendo expulsado mediante el eructo vuelve a ser ingerido a través de la nariz, vuelve a ser inhalado, gran parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese CO2 que está llegando hacia los pulmones van a absorberse y van a pasar a la sangre. Y de la sangre van a ir distribuyéndose. Entonces generan, por esta razón, esa hiperventilación, que es normal por ese exceso de CO2 que está inhalando por sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es la producción de gas? Entre 500 a 1500 litros por día, ¿sí?, de gas. Y es importante como proceso fisiológico que se genere el eructo, porque si no, ¿qué tendríamos si no se eliminan esos gases? Timpanismo. Y tendríamos ese acúmulo de gas en gran cantidad, ¿no? Y ustedes saben que para poder corregir uno de estos problemas se tiene que hacer la trocarización,
Tienen que hacer como un punzón para que salga el gas. Ahora ya, si estamos hablando a nivel de, por ejemplo, aquí en la universidad, se hace una abertura, es como una tapita, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Pero cuando están a campo, muchas veces solamente necesitan el troca y comienza a salir el gas. Porque tiene que ser rápido, tiene que ser una respuesta rápida, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Estos gráficos son reflejos? Sí, el reflejo va a bajar, de todas maneras, para poder eliminar estos gases. Y lo que se ve es que la presión ruminal se incrementa hasta 100 milímetros de mercurio. Es por eso que ese gas tiene que ser eliminado, porque si no, comienza a mezclarse con estas zonas estratificadas y forma espuma. Y es ahí cuando les comentaba de que puede generar que finalmente el animal muera asfixiado. ¿Ok? Si se inhibe, timpanismo, ¿no? Como ustedes me dijeron. Vean la composición de los gases que son eliminados por medio del eructo. Principalmente encontramos CO2, encontramos metano también, casi un 30%. Encontramos otros gases, pero en una pequeña proporción. Encontramos nitrógeno, encontramos oxígeno, encontramos hidrógeno, encontramos sulfatos, pero como pueden ver es lo menos. Lo que más vamos a encontrar en esos gases es CO2 y metano. Ahora, algo importante, nosotros, bueno, hemos estado viendo ahorita, les he dicho, de que estos gases pueden ser inhalados por el mismo rumiante. ¿Sí? Entonces, a veces se les da, ya no les digo en grandes establos, ¿no? Que ya tienen un ritmo, pero a veces pequeños productores, no todos obviamente, ya afortunadamente casi eso ya no se está viendo, pero todavía se ve lastimosamente, alimentan a sus animales, a veces, aparte de que le dan el pasto, aparte de que le dan un poco de concentrados o granos, les dan, por ejemplo, cebollas, les dan ajos, incluso les dan naranjas en gran cantidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos alimentos que yo les estoy nombrando producen gases volátiles, o sea, que son muy volátiles. Entonces, son eliminados por medio del eructo, pero vuelven a ser inhalados. Y al ser inhalados pasan a la sangre. Y cuando llegan a la sangre, ¿a dónde van? A la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa? Que esa leche, ese producto, comienza a perder esas características organolépticas que tiene la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a sentir, si llegan a tomar esa leche, un sabor un poco como que acebollado, ¿no? O como que muy cítrico. Entonces, le quita esa calidad que se espera. Entonces, comienzan a perder ciertos mercados, ¿no? Como les digo, ya en la actualidad no se ve tanto, pero todavía se ve. Entonces, está en ustedes que, si es que se van a dedicar a grandes especies, educar, ¿no? A los productores. Y sé que también los zootecnistas también lo hacen. Entonces, la idea es de obtener un buen producto. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, en el caso de la motilidad del rumen y del retículo, es también un proceso fisiológico que se va a regir a través de reflejos ante la presencia del alimento de ese bolo, y su finalidad es mezclar el alimento, generar una buena estratificación, que ya sabemos cuáles son esas zonas, y también permitir el escape del gas. ¿Sí? Entonces, que pueda escapar ese gas y evitar ese timpanismo que es tan temido, ¿no? ¿Cómo se regula? A través del nervio vago, reflejos vagos vagales. ¿Sí? Son los que van a estar siempre presentes por la distensión del rumen, por el tipo de alimento. Ya hemos visto en pasturas y también en concentrados. Y lógicamente, cómo se va manteniendo ese pH y los productos de la fermentación. Entonces aquí sabemos para que haya una buena motilidad a nivel retículo del rumen, tiene que mantener ese pH ideal 6.5. Entre 6.5 a 7 es lo ideal. Si se hace un poco más ácido, ustedes ya saben que ahí sí viene la complicación. Entonces también va a fallar el tema de la motilidad. Ahora, en el caso del rumen, vamos a encontrar lo que vendrían a ser contracciones primarias y secundarias. En el caso de las primarias también se denominan ondas A
y a la secundaria se le denomina ondas B. Y es un proceso que ahí sí tienen que recordar bastante de esta anatomía. Les voy a ser sinceras, sinceras. No suelo preguntar eso, pero como ahora viene en el examen final, no sé si lo van a preguntar. No sabría decirles. Entonces, denle una leída. Yo sé que es como un trabalenguas, sin recordar un poco lo que es anatomía, ¿no? Vamos a ver. Contracción primaria, llamada onda A, y también se denominan movimientos hacia atrás o hacia caudal. ¿Cuál es su finalidad? Mezclar el alimento, ¿sí? Y se inicia con una contracción bifásica del retículo. En un momento vamos a entender que es una contracción bifásica del retículo, que es una contracción doble, en pocas palabras. Una contracción doble del retículo, y lo que vemos es que hay una elevación del pliegue del retículo nominal y se contrae el saco craneal. Eso conlleva a que comienza a contraerse el saco dorsal. ¿Hacia dónde? Hacia el saco ciego dorsal, por contracción del pilar longitudinal y del pilar coronario dorsal. Ahí están recordando un poquito de lo que vieron en anatomía. Que no los cursos si se olvidaron, porque les soy sincera, bueno, yo que me dedico a pequeñas especies, esto también me cuesta. Sí, también me cuesta, aunque no crean. Ahora, luego de ello, el saco ventral se contrae en dirección caudal. Ahí ya comienza una primera mezcla. Y luego ese saco ventral vuelve a contraerse, pero va hacia lo largo del pilar longitudinal. Y el saco ventral finalmente se relaja. ¿Y qué ocurre? Que ahora el saco ciego ventral se contrae para seguir mezclando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su función? Ya les dije, el mezclado del alimento. Y también la estratificación, que puede estratificarse en esas 4 zonas que ya conocemos, y dura aproximadamente 30-50 segundos mientras el animal está siendo alimentado. Cuando no está siendo alimentado, esto disminuye un poco. ¿Sí? Eso es en cuanto a las ondas primarias. En el caso de la contracción secundaria, ondas B, o movimiento hacia adelante o hacia craneal, normalmente aparece después de la contracción primaria. Y en este caso, así como la primaria era para la mezcla, esta secundaria es para el eructo, es para eliminar los gases. Esa es su finalidad. ¿Cómo se da? Se contrae el saco ciego ventral, va hacia la porción dorsal del saco ciego dorsal, para la redundancia, usando el pilar coronario dorsal. Se dan cuenta ahí un trabalenguas anatómico, ¿no? Y la contracción se realiza a través del saco dorsal, forzando al gas de salir hacia el esfínter del carnes. Ese gas está generando distensión. Entonces comienza a estimular mecanorreceptores. ¿Para qué? Para que pueda abrirse ese carnes. Y que finalmente pueda salir. Función, ya les dije, el eructo, y tiene una duración aproximadamente de 30 segundos. Entonces tenemos, en cuanto a lo que vendría a ser las contracciones a nivel del rumen, las contracciones primarias u ondas A, que son las ondas de mezcla, o las contracciones de mezcla, y tenemos las contracciones secundarias, ondas B, que son las ondas o contracciones eructativas. ¿Okay? Hágame acordar, Alejandra, que tengo un resumen sobre estas ondas, que a lo mejor está como para entenderlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, hazme acordar para que se los envíe, ¿okay? Para que tengan ahí algo extra donde leer. Igual, toda esta parte de policavitarios, les recomiendo el libro de Fisiología de García Sacristán. Ahí está todo lo que estamos viendo aquí. En el resumen, ya le pasé también las diapositivas a Alejandra, ¿sí? Porque hemos agregado estas diapositivas. Y tenemos las contracciones reticulares, que también son de 2 tipos. Son las bifásicas y trifásicas. En el caso de las bifásicas, como les dije, es como una contracción doble. ¿Qué ocurre en este caso?
que el retículo se contrae a la mitad. ¿Sí? Se contrae a la mitad, no completamente, sino a la mitad. Se relaja y ahora vuelve a contraerse, pero de manera total. ¿Qué vemos aquí? Que el orificio retículo omasal está abierto durante esta contracción. Pero ¿qué ocurre? Que puede cerrarse cuando el retículo se dilata. Entonces, esto permite que pueda darse ese paso del contenido hacia el omaso. ¿Cuánto dura? 7 a 12 segundos, una frecuencia en el momento que está ingiriendo el alimento, 35 a 45 segundos, y en reposo aumenta a 75. Incluso algunos libros hablan de 80. ¿Sí? Aumenta incluso hasta el doble. Y luego tenemos la contracción trifásica. Esta contracción trifásica es la contracción bifásica, que ya sabemos que son dos contracciones, pero con una extra que comienza antes, que precede. Entonces se convierte en 3. Y esto es importante, ¿por qué? Porque permite que se pueda dar este proceso de la rumiación, que pueda salir. Para eso sirven estas ondas, esta contracción bifásica y la trifásica. Vuelvo a repetir, la trifásica es la bifásica, pero con una onda extra, anterior, ¿sí? Que va a preceder. Entonces, de esa manera permite que el contenido pueda ser rumiado, pero también que pueda pasar hacia él o más. Acá también tienen el resumen de lo que hemos visto. Ahora, también tenemos el pasaje de la ingesta del retículo rumen hacia el omaso. Sabemos que va a haber contenido que les dije que son proteínas o lípidos de bypass, ¿no? Que son los que no han sufrido de fermentación, entonces tienen que continuar su trayecto a lo largo de la porción digestiva que continúa, ¿no? Entonces, podemos ver que en el caso del omaso son contracciones más lentas si la comparamos con el retículo. Y vean cómo se ven aquí las salas de potencial, por ejemplo, a nivel del retículo. Aquí también hay ondas lentas, también hay células intersticiales en Cajal, hay sistema nervioso entérico también, lo que ya hemos visto anteriormente. También lo vamos a ver aquí. Pero en el caso del omaso, suelen ser algo más lentas, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, de acuerdo a la densidad de las partículas, puedan pasar. ¿Sí? Mientras más líquido y más pequeñas son las partículas, pasan hacia el omaso. ¿Cuál era la función del omaso? Básicamente, permitir la absorción de agua y de algunos electrolitos. Y lo que no se absorbe continuará hacia el omaso. ¿Para qué? Para que sufra de la actividad glandular, ¿no? Ya de tipo enzimática. Aquí también tienen el resumen. También se los he pasado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Una? Ok, entonces vamos a continuar hablando ya de lo que sería el metabolismo, es decir, ya la actividad de los microorganismos. Dejamos de lado un poco lo que es motilidad y pasamos a la parte química, en donde sabemos que existe un líquido ruminal que sabemos que va a generar fermentación, por un lado, porque sabemos que vamos a encontrar microorganismos, ¿no? Dentro de esto se van a encontrar bacterias, van a encontrar protozoos y van a encontrar hongos. ¿Y hicieron la práctica de saliva, de rumiante? Esta semana. Bueno, creo que ahí ustedes también van a ver líquido ruminal. Incluso, creo que si hay tiempo, lo ven al microscopio. Y ahí van a darse cuenta, obviamente no de las bacterias, porque las bacterias necesitamos tinción, ¿no? Pero sí van a ver, por ejemplo, protozoos y hongos. Y se van a dar cuenta que en ese líquido ruminal, que se los llevan al laboratorio, es como si fuese un tráfico caótico típico de Lima.
están ahí como chocándose unos con otros, avanzando, dando vueltas. Ahora, ¿por qué pueden ver todavía esos microorganismos si pues, no les están llevando, no lo están viendo directamente desde la vaca, sino que están a nivel de laboratorio? Lo que ocurre es que cuando se recolecta este líquido ruminal a través de una sonda nasogástrica, o en este caso creo que utilizan para rumiantes una que va no a través de lo que vendría a ser la nariz, como ocurre con las pequeñas especies, sino más de tipo esofágico, que llega hasta el rumen. Y se hace una pequeña succión, la persona con cuidado de que no se termine pasando el líquido ruminal, y el líquido ruminal comienza a salir y comienza a ser colectado. ¿Cómo es colectado? Es colectado en un termo. Puede ser en un termo de esos que utilizamos para el agua caliente, sin ningún problema. Entonces, ¿qué se busca colocándolo en ese termo que está tapado, que está oscuro? Que simule ese medio, lo que vendría a ser el rumen, esas condiciones, esos requisitos para que los microorganismos todavía puedan funcionar. Ustedes van a ver cómo digieren el almidón, ¿sí? Porque van a trabajar con el almidón y con el líquido ruminal. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones para que se dé esa fermentación. Y el primero es condiciones de oscuridad. Por eso es que se mantiene en ese termo cerrado. ¿Sí? Porque cuando ustedes, por ejemplo, le abren la boca a un bovino, no hay un foco que está alumbrando hacia el rumen. No hay. Entonces se necesita oscuridad. Otra, ¿para qué tapamos inmediatamente el termo? Para evitar que haya entrada de oxígeno. Entonces, tiene que haber anaerobiosis. ¿Sí? Son microorganismos anaerobios. Funcionan de maravilla cuando no hay oxígeno. Si hay oxígeno, comienzan a morir. Otra, el pH. pH ideal, le habíamos dicho 6.5 a 7. Una vez que lo introducimos en el termo, nosotros conservamos todo esto. Que no hay oxígeno, que hay oscuridad y que el pH se mantenga dentro de la neutralidad. Si se pierde todo esto, ustedes ya no van a ver esos microorganismos paseándose como si fuese una carrera de taxis en una calle. ¿Por qué? Porque perdieron estos requisitos, estas condiciones para permitir que puedan actuar. Ya no lo van a ver, por ejemplo, que en el almidón, como les digo, en la práctica deberían de verlo, ¿no? Siempre y cuando se mantengan estas condiciones de ese líquido ruminal. Van a ver cómo ingieren y cómo después de cierto tiempo de colocarlo en baño María, van a ver cómo digiere el almidón. ¿Ok? Entonces, sí o sí se necesitan de esas condiciones. Esto es un poco un comparativo entre monocavitarios y rumiantes. En el caso de monocavitarios, nosotros ya sabemos que carbohidratos, proteínas, lípidos llegan al estómago, hay actuación por parte de la pepsina, el ácido clorhídrico, la lipasa gástrica, y todo pasa al intestino. Y a nivel del intestino, con esas secreciones que provienen del páncreas y también por parte del hígado, la bilis, ¿no? Van a generar la digestión final en este punto. Entonces obtenemos, sabemos, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos libres, monoglicéridos, etc., ¿no? Para que finalmente puedan ser absorbidos. Pero en el caso de los rumiantes, en los policavitarios, sabemos que la dieta contiene carbohidratos, contiene proteínas, también contiene lípidos en pequeña proporción, ¿no? Porque las membranas de los vegetales tienen también lípidos, ¿no? Entonces también hay lípidos. Y los microorganismos, al generar esa fermentación, van a producir gases por un lado, que son los que van a ser eliminados por parte del eructo que ya hemos hablado, pero también produce ácidos grasos volátiles. Y también producen amoníaco.
En ambos casos van a ser absorbidos a nivel de las paredes de lo que vendría a ser el rooming, ¿sí? Ahora, en el caso del amoníaco, aparte de que puede absorberse, como vemos aquí, también puede formar proteína microbiana, que va a pasar hasta el abomazo, y aquí a través de la toxina, el ácido clorhídrico, va a degradarla, ¿no? Así como esa proteína bypass o proteína de paso, que también se conoce en español, ¿no? Lípidos, carbohidratos que no hayan sufrido la actividad de los microorganismos, siguen pasando, siguen avanzando, hasta que llegan al intestino, y en el intestino nuevamente tenemos a las enzimas pancreáticas, tenemos a la bilis, ¿no? Que van a ir degradando y finalmente se absorben monosacáridos, aminoácidos, lo mismo que ocurre en monocapitales, solamente que en menor escala. ¿Por qué? Porque la mayor parte acuérdense que está ocurriendo a este nivel, a nivel del rumbo, ¿sí? Entonces eso es comparativo. Microorganismos que podemos encontrar, bacterias, protozoos, hongos, ¿no? Que se van a ir distribuyendo en diferentes capas estratificadas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar microorganismos que solamente producen gases, por ejemplo, que son metanogénicos. O podemos encontrar microorganismos que solamente se encargan de degradar proteínas, o solamente carbohidratos, o solamente lípidos, ¿sí? Y hay una gran variedad, como pueden ver aquí en este gráfico. Son una de las tantas, pero en realidad hay muchísimos más. Y de acuerdo a eso, van a tener función hemicelulolítica, celulolítica, proteolítica, lipolítica, amilolítica, acetenogénica, sacarolítica, tananolítica, ureolítica, metanogénicas, que son las que principalmente producen gases. Entonces, lo que va a generar es que al final esos microorganismos produzcan gases que van a ser eliminados por medio del eructo, o bien ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico. Absorben a nivel del epitelio ruminal. ¿Ok? Por favor, puedo borrar esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a seguir viendo la parte de metabolismo. Aquí podemos ver las vías de fermentación ruminal. La dieta del animal, el alimento que está ingresando, va a contener celulosa, hemicelulosa, pectina, almidón, o puede tener incluso lignina. La lignina no es nutricional como las 4 anteriores. La lignina normalmente la vemos en pastos secos, pastos amarillentos, ¿sí? Que ya no tienen ningún nutriente, solamente aportan volumen, pero no tienen valor nutricional. Entonces esos pastos secos que ustedes ven amarillentos y que se rompen fácilmente, que son parte muchas veces de la alimentación de estos animales, no aportan nada, ¿sí? Y no hay microorganismos que puedan actuar sobre estos, a diferencia de la celulosa, hemicelulosa, de la pectina y del almidón. En este caso sí, los microorganismos principalmente van a generar una fermentación hidrolítica, dándonos azúcares solubles, ¿no? Que van a seguir sufriendo la actividad por parte de diferentes especies fermentativas y que nos van a dar productos intermediarios, piruvato, lactato, formiato, succinato, ¿no? Entre otros. Y gracias a más microorganismos que van a generar fermentación, van a producir los ácidos grasos volátiles, acético, butírico y propiónico. Y también van a producir, como vemos aquí, hidrógeno, gran cantidad de hidrógeno, y CO2, que juntos, una vez que se unen, van a formar lo que vendría a ser metano y también el mismo CO2. Entonces son eliminados por medio del eructo, en forma de gas. Y vean aquí, el ácido acético es importante para el tejido adiposo, para la formación de grasa que está rodeando muchas veces los músculos, ¿no? Forma parte de la grasa corporal, forma parte de la grasa de la leche también,
El propiónico es muy importante para la síntesis de glucógeno. En las vacas lecheras contribuye a que se dé síntesis de lactosa, por ejemplo. Y tenemos al butírico, que también es una fuente de energía. Los tres son fuentes de energía, definitivamente. Pero en el caso del butírico tiene una acción más a nivel de lo que vendría a ser el desarrollo de las papilas luminales. ¿Para qué? Para que haya mejor absorción. Entonces hace que mejore, que se vaya renovando también esas papilas, porque tengan en cuenta que hay algunas células que se van desgastando, ¿no? Entonces necesita que haya una buena salud a nivel de las paredes del pulmón. Tenemos aquí un poco de bioquímica, que vendría a ser las vías de fermentación de los carbohidratos por bacterias ruminales. Entonces, podemos ver a la celulosa, a lo que vendría a ser el almidón, algunos azúcares, que son convertidas en hexosa, como la glucosa. Y a partir de la glucosa, a partir de lo que vendría a ser procesos fermentativos, va a producir piruvato. Y desde el piruvato, vamos a ver que por la actividad de ciertos microorganismos va a formar, por un lado, acetato con la concomitante liberación de CO2, por ejemplo. ¿Sí? Y también puede liberar hidrógeno que se va a unir para formar este metano. También va a haber una reducción, como vemos aquí, ¿no? Vemos a una reducir. Y aquí lo que vamos a ver que en vez de ácido acético se va a formar ácido butírico. Ahora, en el caso del piruvato, que va a seguir sufriendo actividad por parte de reducción, forma succinato y el succinato se va a convertir en ácido propiónico. Y va a depender mucho del tipo de alimentación, ¿no? Si estamos hablando de fibras, vamos a tener mayor producción de ácido acético. Y si hablamos más de concentrados de granos, hablamos de ácido propiónico. Igual se van a producir los tres, solamente que dependiendo del tipo de alimentación vamos a tener un poco más de acético o un poco más de propiónico. Ahora, con esta fermentación también se puede producir lactato. Y el lactato no queda como tal, sino que sigue sufriendo de fermentación y se convierte en ácidos grasos volátiles. Puede ser acético o puede ser propiónico, dependiendo del tipo de alimentación, nuevamente. Ahora, si el lactato sigue aumentando, y vamos a ver que estos microorganismos a lo mejor no están cumpliendo su función porque hay un desbalance en el pH, hay menos salivación, o qué sé yo, entonces comienza a aumentar ese lactato. Y al aumentar el lactato, comenzamos a ver esa acidosis, que trae la complicación para el animal. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto a esta digestión de los carbohidratos. Es importante que lleguen a ser ácidos grasos volátiles, ¿no? También lo mismo, podemos ver el tipo de alimento, lo mismo que hemos visto anteriormente. De la glucosa se convierte en lo que vendría a ser piruvato sobre todo, y el piruvato pasa a ácidos grasos volátiles y a metano, no en gases. ¿Por qué? Porque hay liberación de hidrógeno. Nuevamente aquí vamos a ver acción de los microorganismos, solamente que en este caso ya nos está colocando los tipos de microorganismos que son los implicados en formar al ácido propiónico, al ácido acético y el ácido butírico. ¿Okay? Esto es full bioquímica. Estructura química de los ácidos grasos volátiles. Como les dije, hay varios ácidos grasos volátiles. Son tres los principales: acético, propiónico, butírico, pero también podemos encontrar al isobutirato, isovalerato, 2-metilbutirato, ¿sí? Y hay más todavía. Esto no se les va a pedir, ¿sí? Acuérdense que es para marcar, así que no creo que coloquen algo de eso. ¿Okay? Pero ya ustedes ya saben cuáles son los tres principales, que en realidad es lo que nos interesa a nosotros. Ustedes sepan. Muy bien, ahora, vemos aquí a nivel del rumen cómo estos ácidos grasos volátiles que están formados se absorben. Cuando se absorben a través del epitelio ruminal, pasan hacia la sangre.
Y en la sangre, esos ácidos grasos volátiles pasan hacia el hígado. Llegan al hígado, tienen que llegar al hígado. ¿Por qué? Porque aquí, en el hígado, van a formar parte de la gluconeogénesis. ¿Qué era gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes entrarían ahí? Ácidos grasos volátiles, lactato, aminoácidos, lípidos, todos ellos forman parte de la gluconeogénesis hepática y producen glucosa. Y la glucosa, ya en la sangre, es la energía que van a utilizar para diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, la glucosa va al músculo, se utiliza como energía, pero también se va a almacenar como glucógeno, ¿sí? Para cuando sea requerido. O va hacia los adipocitos y forma triglicéridos. O va hacia el útero grávido. ¿Para qué? Para brindar la energía al mismo feto. O va hacia la glándula mamaria para formar parte de la formación de, a la redundancia, de la lactosa, ¿sí? Para el momento del ordeño. Ahora, podemos ver que a nivel del intestino nos muestra que hay absorción de aminoácidos, porque sabemos que hay contenido que sigue pasando y llega hasta el intestino, pero también glucosa. ¿Por qué? Porque hay una amilasa pancreática. Entonces, una pequeña proporción de glucosa se va a absorber a nivel intestinal, como ya sabemos, como lo hemos visto en la clase pasada. Y una vez como glucosa en la sangre, va a ir a los diferentes órganos, ¿no? Y podemos ver también al páncreas. En el caso del páncreas sabemos de que cuando los niveles de glucosa están elevados, la insulina comienza a ser liberada. ¿Para qué? Para poder almacenarla dentro, ¿sí?, de las células. ¿Okay? Todo eso para tener en cuenta. ¿Okay? ¿Queda claro entonces cuál es esa idea de que los ácidos grasos volátiles se absorben finalmente para formar glucosa? ¿Sí? Y que el animal puede utilizar esa glucosa. Ahora, en el caso de las proteínas que forman parte del alimento de los rumiantes, pero en menor medida a diferencia de los carbohidratos. Estas proteínas van a ser degradadas por unas proteasas que normalmente se encuentran en las membranas de los microorganismos. Entonces, estas proteasas, que son unas enzimas, se convierten en péptidos. Y el péptido, una vez formado, es internalizado por el microorganismo. Y dentro del microorganismo, el péptido se convierte en aminoácidos porque sigue sufriendo de degradación, ¿sí? Pero ojo, que estos aminoácidos pueden seguir diferentes caminos. El primero es que haya una formación nuevamente de proteínas, y es lo que se conoce como proteína microbiana. ¿Sí? Proteína microbiana. ¿Qué significa esto? Que si ustedes le dan al animal un alimento, no necesariamente que sea proteína, pero que puede ser nitrógeno no proteico, se puede convertir en proteína. Proteína microbiana que va a ser utilizada por el rumiante. Es esa proteína que llega hasta el abomazo y pasa hacia el intestino, y que es aprovechada como aminoácido. ¿Sí? Entonces puede formar su propia proteína. Entonces ustedes le pueden dar alimento que sea alto en nitrógeno o que sea alto en urea, ¿sí?, sin necesidad de gastar en proteína animal. Se lo convierte en proteína microbiana. Es una ventaja que tienen estas especies. Entonces, a la hora de alimentar, el costo no es tan elevado. ¿Por qué? Porque no necesitan comprar la proteína. Simplemente compran urea, compran un alimento que sea rico en nitrógeno y eso se va a convertir en proteína. ¿Por qué? Porque si es un alimento rico en nitrógeno, ¿sí?, a nivel del rumen va a formar lo que vendría a ser amoníaco. Y ese amoníaco es internalizado dentro del microorganismo, va a formar aminoácidos y esos aminoácidos van a formar proteína microbiana. ¿Sí? Entonces, esa es la idea.
de que no necesitan gastar tanto a la hora de alimentarlos con proteínas, porque el mismo animal lo va a producir gracias a estos microorganismos. Ahora, los aminoácidos, así como pueden formar proteína microbiana, también pueden convertirse en ácidos grasos volátiles por acción enzimática dentro del microorganismo, ¿no? De fermentación. Y como ácidos grasos volátiles, se absorben. O bien, esos aminoácidos pueden formar amoníaco también. Y el amoníaco puede ser absorbido también a través de las paredes del pulmón. Y es reaprovechado. ¿Sí? Vamos a ver cómo se reaprovecha. Gracias a lo que se conoce como el ciclo de la urea, en donde podemos ver una dieta que puede tener proteínas o que tenga nitrógeno no proteico, ingresa a nivel del rumen, y a nivel del rumen podemos ver que van a formar aminoácidos, y esos aminoácidos pueden formar proteína microbiana o proteína bacteriana. En español utilizamos más microbiana, ¿sí? Entonces, esa proteína bacteriana va a pasar hacia los demás estamentos, llega a la bomasa, y a través de lo que vendría a ser la pepsina, tenemos estos aminoácidos que van a pasar hacia el intestino y van a ser absorbidos. Ahora, en el caso del nitrógeno, en este caso convertido en amoníaco, una vez que está absorbido, pasa por sangre, y a través de la sangre llega al hígado, donde va a ser detoxificado. Como ustedes saben, se aumenta mucho el amoníaco, es tóxico. ¿Sí? Entonces hay una detoxificación a nivel del hígado, y lo convierte en urea. Y aquí la urea puede ser eliminado por medio de la orina, pero aquí tiene un plus, y es que en los rumiantes la urea puede volver a llegar al rumen. ¿Cómo? Siguiendo dos caminos, siempre por vía sanguínea. La primera vía llega al mismo rumen por vía sanguínea. Entonces, esa urea sigue degradándose aquí adentro, forma otra vez este amoníaco y lo convierte otra vez en proteína microbiana, que lo vamos a utilizar en el animal. Y la otra es que por vía sanguínea llega hasta las glándulas salivales, y nosotros sabemos que producen gran cantidad de saliva. Entonces, por lo tanto, esa saliva en gran cantidad llega hasta el rumen. Entonces, otra vez se va a descomponer en amoníaco, que puede formar proteína microbiana. Entonces, vuelve a ser reaprovechado. Entonces, eso es lo que ocurre respecto a la digestión de proteínas. Entonces, recuerden que no necesitan darle un alimento rico en proteínas a un rumiante, sino que puede contener urea o puede contener nitrógeno no proteico, que sí o sí lo va a convertir en proteína microbiana, siempre y cuando esos microorganismos se encuentren con las condiciones adecuadas, pH, osmolalidad, ¿no? Todas las condiciones que hemos visto. Que sea anaerobiosis, porque son microorganismos anaerobios. Ahora, ¿qué ocurre con los lípidos y los rumiantes? Vamos a ver que los lípidos, o los lípidos que vamos a ver en el alimento de los rumiantes, es el que se encuentra en menor proporción. Y podemos encontrar triglicéridos, podemos encontrar galactolípidos, sobre todo en lo que vendrían a ser forrajes, los primeros más en concentrados y granos, y fosfolípidos en las membranas vegetales en general. ¿Sí? Entonces tenemos los tres tipos de lípidos con los cuales se va a encontrar el rumen. En el caso de los triglicéridos, a través de lipasas, de esterasas, nos va a dar glicerol, y ese glicerol va a seguir procesos fermentativos dentro del microorganismo y se va a convertir en ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Sobre todo propión. En el caso de los galactolípidos, a través de lipasas, de lactosidasas, va a dar glicerol y galactosa. Si llega el glicerol, se convierte en ácidos grasos volátiles. Si es galactosa, como estamos hablando de un azúcar, entonces sufre una fermentación parecida a la de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se va a formar ácidos grasos volátiles, pero por procesos diferentes, porque aquí estamos hablando de galactosa, ¿no? Ya es un azúcar.
Y en el caso de los fosfolípidos, tenemos fosfolipasas, que nos va a dar glicerol, pero también nos da, por ejemplo, fosfatos que van a ser utilizados por los organismos. Y el glicerol se convierte en ácidos grasos volátiles. Ahora, los lípidos que no se han convertido en ácidos grasos volátiles normalmente son ácidos grasos insaturados. Pero hay un proceso dentro del rumen de biohidrogenación, es decir, se forman doble enlaces por parte del hidrógeno y los convierte en ácidos grasos saturados. Por eso la leche o la grasa que encontramos en la carne, ¿no?, son ácidos grasos saturados, son más sólidos, a diferencia de los insaturados, que son más líquidos. ¿Sí? Entonces, siempre se saturan, porque dentro de el rumen ya hemos visto que se forma gran cantidad de hidrógeno. Entonces, estos hidrógenos comienzan a saturar a estos ácidos grasos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Terminamos. 1:05. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces ya los dejo libres. Voy a estar corrigiendo sus exámenes esta semana, voy a subir la nota y la próxima semana les traigo, para que